del segundo, ahora vamos a tocar todo. Ahí es. Ahí está bien, ¿verdad? Ahí, eso era. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos, junto con el escudo del mi querido Club Guaraní, que hoy juega con Cerro Porteño, que posiblemente le da la mano al Club Olimpia. Muy buenas tardes, mi querido compadre. Hay ilusiones permanentes dentro del equipo de Entre Amigos, así es que le deseo mucha suerte, mi querido amigo. Se irrita Marco. Tenemos, realmente, hoy es un domingo de muchísimas sorpresas y de muchas historias. Le tenemos al maestro, gran amigo Mario Tesorí Gómez, que viene de Ciudad del Este, el gran Carlos Agustín, su trío. Trío continental. Sí, y de Pilar viene Matías. Un majeo, Matías, qué bueno, che, de Pilar. ¿Eh? No hay caso. ¿Verdad que no se puede traer dorado? Se puede, ya está autorizado. ¿Está autorizado? Se ha liberado. ¿En serio? Sí, señor. ¿Épico? Sí, señor. Bueno, comenzamos entonces nuestra peña. ¿Con quién? Y con el maestro Víctor López. ¿eh? Víctor López. Para dedicarle a Maelo Ay, ternura. muy bien. Sí, señor. Gran amigo, Maelo. Bueno, Qué bárbaro. Este yo Coca-Cola. Justo a un requito, mire. A ver, si alumno no quiere escucharle primero a él y esto tocado. Matías, ¿qué va a tocar? Alma Guaraní. Alma Guaraní, ¿de Sosa Cordero? Sí, Damasio Esquivel, Sosa Cordero. Damasio Esquivel. ¿Qué nota? Tesorí le va a acompañar. Integración entre amigos. Vamos. Ya está, ya. Ya está armado tu Trevoca para vos con muchísimo cariño.
Sí, y ahora le toca Coca-Cola. ¿Va a cantar o va a tocar solo de Quito? Trío Continental, en 5 años, la primera presencia del Trío Continental. ¿Y por qué no se ponían de acuerdo César y Hernán no era? ¿No querías venir con él? No sé, yo me dejo mi cuadra. No, gracias por la invitación, Juan Cancio. Y antes de cantar, que le quiero hacer una dedicación a una persona muy especial que lastimosamente ayer tenía que haber estado en su cumpleaños, no pude porque tenía que venir a este programa. A Jenny Areco, por su cumpleaños. Jenny Areco, Jenny Areco. de Villa de San Pedro y Juan Mandillú. Juan Mandillú, sí. Muchísimas felicidades. Felicidades también a Magno Aquino, nuestro gran amigo. Seguro que está viendo ahora. Y Rodrigo Brizuela está de cumpleaños también. ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, Mire. Antes, Vamos. Coca, pero ¿dónde eres José? Y te sigue que catures ahora en Yuba. No. Oye, usted mismo ese Lugo para estar avión, para esto no es con aviones. Trío Continental. ¡Bien! ¡Buena, Coca! Algunas cosas ya ponen. Volvemos en un momento. Vamos a poner un poquitito más de alegría, muchachos. ¿Por qué hay poco aplauso? Y el aplausómetro en lugar no tenemos. Acá veo el asunto. Ah, el trío es. El trío no aplaude, che. ¿Sí? ¿Qué tenés, Marcos?
Nada, queríamos destacar un poquito el apoyo del Instituto Paraguayo de Artesanía, que siempre adorna el sede Entre Amigos. Teléfonos, compañero Jeremín. Sí, teléfono 021-526-533 al 5. Sí, veo todavía. La dirección es ahí detrás mismo de la Municipalidad de Asunción, a 1 a 2 cuadras. Teófilo del Puerto, entre Capitán Pedro Villamayor y Doctor Prieto. Más bien Doctor Prieto. Leandro. No, Leandro. Su gente, sí. Su gente, ¿verdad? Porque ahora podés navegar en internet sin factura. Por eso compadre. del Sí, asunto. justamente por eso. Con el nuevo kit prepago de Tigo por solo 99.000 guaraníes, te llevas el módem y un mes de saldo para acceder a internet. Y te salió bien, ¿cómo era? Acceder. Acceder a internet. Navegá desde donde estés con el kit prepago de internet Tigo. Contigo aprendí. Te vamos a grabar, Marcos. Vamos a grabar. Un Yo hecho. ya hablé con Rosana. Vamos a tener el estudio de grabación dentro de 22 días. ¿Cómo se llama el dúo? Los bebés. Los bebés. Sí. Así, bebé, Barreto Brizuela. Restaurante de bebés. Tesorín, después todo bien, ¿eh? Amigo, ¿Cuál? El trío de Continental. El trío continental de amigo Coca-Cola. Rodríguez y compañeros. Está lindo, ¿verdad? Por algo, tío, será. Lindos tríos, realmente. Pero de mañana te van a hacer cuenta. Carlos Agustín, César ¿Qué? Romero, Hernán Él no Gómez. tenía micrófono. Bueno, vamos a comenzar otra. Repetimos. Bueno, Y por ahí Tereida, tío. estaba comentando aquí con el compañero Juan Cancio y Marcos que y por ahí tengo cochillo en de su escuela Juan Cancio. Sí, así es. Tío Tiene- Neponala Continental, amigo. Sí, lindo. Felicidades. Sí. Pero de mañana te las haces, Tesorín. Es un trío para escucharlo, no para mirarlo. Te voy a regalar otro disco para que te eche tu suegra de tu casa. Sí. Lo integran Carlos Agustín, César Romero, el maestro Hernán Gómez y Víctor Kiko López. Víctor, Claudio Vázquez. ¿Eh? Kiko Acosta. Kiko Kiko. Acosta. Ciego, vos que ya bien. Kiko Acosta. Kiko Acosta. Y bueno, qué trío, Qué ¿eh? maravilla. ¿Qué vamos a tocar? Déjanos ahí tu minógrafo ahí cerca. Muy bien. ¿Puedo bajar abajo a hacer también? una guitarra aquí con el joven que me pidió para acompañarle nuevamente y teníamos Víctor. que venir también para saludarle a Alexis y compadre Pereira allá por Ciudad del Este y a nuestra gente allá en casa un beso. María Lisa especialmente que está enfermita, que se mejore. Antonia, Tessy y Víctor. Saludos, entonces con este tema le vamos a nuevamente tratar de poner a consideración con Víctor Manuel, un joven de casi 16 años. 16 años, En ¿eh? estos días está cumpliendo 16. Qué maravilla. Muy bien, tocamos entonces. Hoy me hablan de sopa.
Bien, 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 bien. Buena, Víctor. Buena, Víctor. Este tema tocaba muy bien Maelo, ¿te acuerdas? Qué grande Maelo. ¿A los cuántos años murió Maelo? 43 años. 43 años tenía. Maelo murió a los 43. El 20 de octubre 43 y el 13 de noviembre, antes de un mes, falleció. En 1991 falleció, hace 21 años. Sí, ya otra vez. Ya haré yo más. Y la mejor recordación en el seguimiento y en el alumno que tenés sí, de los Gómez. realmente. La recordación en el requinto, en la guitarra que él tanto amaba. Amigo mío, de los integrantes originales ya del humilde, este humilde y de nuestro cuerpito del que todavía vive. Sí. Llega el próximo. Entonces el próximo Curtinio no es Añemos a Taito. Tesorí, pero realmente, digamos lo que es la... ¿Cuántos años tenés vos, Víctor? Tengo 16 años. 16 años. Sí. Qué increíble. Hoy he mejorado hoy toda la gente. Me llamina de Coca-Cola. Coca, peor. Te hago niño y pirema hoy. Creo que también tenemos que... No se fallado, de origen. Si me permite tocar un chiquitito, ¿verdad? El fenómeno que se venía dando desde hace unos años, 10, 15 años, que empiezan los padres a apoyar a los músicos. Me mandó a Bañandé y me oye prohibían Sí, bandido, músico, músico, bandido, me copia bien nojeta. Pero ahora, por ejemplo, yo tengo un montón de chicos, ¿verdad? Por decir, y hay 10 conservatorios en Ciudad del Este donde vivimos y frecuentan 50, 60 chicos en cada centro. Y también acá están los padres de Víctor Manuel, señor Víctor López, su señora esposa, que le llevan, le traen, le esperan. Es un sacrificio por la inseguridad de hoy día. La que tuvimos la mañana en Baracá, entre la unión que lleva. Pero gracias a eso estos jóvenes, este joven que viene de Pilar, que está con Sin Fronteras, que es un fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno. Y bueno, estamos teniendo en el Paraguay nuevamente... Coca-Cola está en un fenómeno. Sí, un fenómeno. Y bueno, y todas esas cosas, ¿verdad? Es importante recalcar, ¿verdad? Sí. Coca, ¿por Muy qué bien. vos te dicen Coca-Cola? Y me llaman Coca-Cola porque dicen que soy pequeño, moreno y dulce. ¿Por qué? Me repite por favor la respuesta. Domina lo de Coca-Cola. No, después voy a contar ahora eso. ¿Por qué te dicen Coca-Cola? Pequeño, moreno y dulce. Bien. Sí, y le paga la empresa por eso. Dios quiera. ¿Y lo malo? No, lo malo es que... Vamos a cantar otro Coca. Ahí va. Pero solo de requinto no. No. La de Yaigo, no. Canciones continentales. Pijarere yo se quedaba y no kuru guatetepe Itacuya miro pea de allá en esa cubera Luego que se y pipe de charo Kiririja y quepe De popeo a usa carejo pi Hacer tumba Y poi molo tiña en caje yumape y pitijare Y tu por ir un deñe genia sin poti Oye jaiti popen de piti ariñando tía petepe Poco yero tía pu a mi mío yo kipi Oye jaiti popen de piti ariñando tía petepe Poco yero tía pu a mi mío yo kipi Haití fuera mi hija casi de bajar mi Paraguay A que tu jahue se monta pejía la y te bebé Hace lleva mi hija
arendagüe se cató a pitar y mo aita viva un bebé a amo a quiere jamantene inteligencia ho Naro vievara y de yuja se que era peisa se moirugo o pesere ya saño pete y coisa ya geo Naro vievara y de yuja se que era peisa se moirugo o pesere ya saño pete y coisa ya Se conga, ¿cuál es la nota alta? Sol, vio. Sol, la me meter. Sol era, ¿eh? De- Qué raro. Acá hay paso, Sol 21. Yero Un tiro, claro caipaje de sol me todo por ahí, güey. ¿Cómo? yero tiro, país y llévate la ya. Y era un tiro, un país ya que... Y llévate. Tenemos un corte, ya volvemos enseguida. Bravo, bravo. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, señores, les saludamos a toda la gente del norte. ¿Cómo era? 22, 11 nuestro tema para... 11, 222. Ya está el tema para enviar los mensajes. Por favor, mira la mensaje, hazla y por ya haberla escrito y ven de ahí gusto y esterina. Parece que estamos grabando y es en vivo, señores. Es en vivo. Marco, ¿tenés alguna acotación que hacer? sobre el tema? Hay una presencia de un circo espectacular, mi compadre. No me diga. Circo Roland. Rodas. Circo Rodas. Atracciones internacionales. Roland. digo, a ver. Roland. No. Bueno, Ah, Roland. se corregió, a ver. Sí. Este hombre parece que conoce mucho de No, y circo. él actúa ahí. Exige una explicación. Tiene atracciones internacionales, globo de velocidad, malabarista, acróbatas, contorsionistas. Sí. Funciones viernes 20:30, horas sábado y domingo, primera función 17:30 Sí. y segunda función 20:30. Muy bien. Sí, hipódromo de Agradecemos muchísimo al Circo Roland por habernos prestado para que venga Coca-Cola tocado hoy día. Por la generosidad. Recibimos a un gran amigo. Presentale, Marco, por favor. No, representaste. ¿Cómo te va, papá? Añuana. Jorgito, después. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Todo bien, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí en este programa, en este momento, para invitar a la gente a un evento que se estaría realizando el domingo 8 en el local de funcionarios del Banco Central que está sobre Choferes del Chaco. Es otro momento que los amigos músicos se comprometieron a hacerme un festival para... Qué bueno. Ya la primera vez, ¿te acordás que vine Sí, a invitar? ya. Bueno, ya a partir de ese momento ya puedo contar con una prótesis provisoria. ¡Qué bueno! Ya estuve estrenando, pero como es nuevo me empezó a pelar acá la pierna y causar herida. Por eso ya no traje conmigo, pero ya estoy usando, me está ayudando a equilibrarme ya un poquito. Y Qué suerte, Jorge. este otro evento que se está realizando para completar la prótesis que va a ser continuamente que voy Qué a usar. bueno, Jorge. Qué Siempre bueno. agradezco a tu programa porque me da Por ese favor. espacio. Y en una oportunidad que vos no estuviste, vine a cantar con el grupo. Sí, Estuvimos sí, por acá, así sí, que me comentaron. es Qué una bueno, Jorge. hermosa oportunidad ¿Cuándo va a ser también este domingo? de verle a los amigos. Sí, el domingo 8 de julio, el próximo Ya, el domingo, próximo domingo. al mediodía. Están todos invitados ¿Sabes a que compartir. enviarnos ahora un mensaje? Entonces vamos a acordarnos. Ahí está, yo le dejé 5 adhesiones para... No. Señores, entonces... Si hay más, me llaman y le dejo eso a la gente aquí del programa. Y bueno, Y 5. la- Acá Jorgito es- Burgos, 5 entradas para la gente que nos están escribiendo. Calecita en la huella, pero hoy tiran de... escribita, Goina. Hay 5 entradas para el próximo festival domingo. ¿Podés Acá mencionar- Jorgito, podés mencionar ¿cómo el- no? el grupo que está? La gente que van a estar. Americanta, Los Alfonso, Grupo Por Siempre. Hijo, este tío, digo, Super Mariachi. Los Farranderos, Neri Caballero, López Simón y su grupo.
López Simón y su requinto. Francisco Russo, Gustavo Cabaña, Gustavito, Antonio Salina, Olivio Díaz, Pedro López, Benicio Samaniego. Ahí está Benicio. Benicio ya. Benicio va a ser el... actor también ahora. Bien. Está actuando en Comisario Valle Lorito. Debutando como actor. Mira, qué bueno, Benicio. Después está JJ Martínez. nuestro amigo. Ojo, tú hasta veo. Sí, bastante. Jorge Daniel y su grupo similar. Y otros. El domingo, El repetimos. domingo, El próximo 8, domingo. a partir del mediodía, van a estar estos grupos que están aquí mencionando y hago propicio también la invitación a los amigos del trío Continental. Sí. No tuve contacto con ellos para invitarle a los que están participando en este programa. Y a todos ustedes Jorgito, ¿sabes qué? Esto es, compañero, porque vos siempre fuiste una buena persona, Gracias. buen tipo, un tipo entero. Entonces los amigos siempre van a estar contigo. Mil Muchas por gracias. mil. Repetimos local una vez más. local de funcionarios del Banco Central sobre la calle Choferes del Chaco y Capitán Carpinelli. A partir del mediodía, la gente pues va a querer ir a participar del clásico, parece, y entonces a partir del mediodía, exactamente a las 12 vamos a comenzar. Ah, qué bueno. Jorgito, buena suerte. Muchas por venir. muchas gracias por todo. Saludos muchachos para ustedes. Matías, Gracias. Quédate a escuchar una... Le vamos a escuchar a tanto Matías. diente de leche del requinto. O sea, dale pinta ponana, Leo. ¿Qué va a tocar, Matías? El canto del arpa de Rubén Durán. Rubén Durán es un pianista. Él es Pianista correntino. argentino. Sí. Qué lindo tema que hizo, el canto Del arpa. del arpa. ¿Qué nota, Re menor. Vamos a acompañarle este chori. Dale.
al final. Bien, bueno, Matías. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Mira lo que está guitarra, mano. Music Hall, compadre, tiene la representación exclusiva de Yamaha, Fender y Marshall. Para acá, por ahora, mira. También la gama de productos de audio profesional. Casa Matriz Teniente Fariña 962, Casi, Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Y esa guitarra, amigo, esta compadre, guitarra es la NCX900 FM de la Yamaha. Es una guitarra electroacústica con corte. Está construida con madera de pino abeto. abeto en la tapa. La tapa es, por ejemplo, un pino abeto, que es una fusión de dos árboles, Marco. Picó. Sí. Arce flameado. Eso es en los costados. Y tapa trasera también de arce. También. El mango y el clavijero son de caoba. Pero atiendan bien esto. Nosotros que somos músicos, esto es nuevo para mí. La parte eléctrica está compuesto por 3 micrófonos. 3 micrófonos tienen, ahí está. Uno central, Uno central, otro para completo, ¿no es cierto? Otro para las cuerdas graves y uno tercero para las cuerdas agudas. Todo con un volumen individual. O sea que las bordonas tienen su volumen individual y las primas tienes individual. y micrófono central micrófono con central. ecualizador de 3 bandas. Añón te va. Bárbaro. Va, te coma tierra. Qué bárbaro. Mirá lo que es tener micrófonos individuales para las cuerdas. Music Hall, muchachos. Espectacular. Una Yamaha. Nos da crédito ahí. Sí, se da crédito. Claro. Se da crédito. Al trío Continental, a sola Sí, firma. cómo no, se da crédito. Sí, un aval de entre amigos. Sí, señor. A Monte Sí, qué fenomenal. Qué- Qué fenomenal. Gracias, Señor Music Hall. Víctor, señor Tesorí, a usted le toca. Yo, pues mira, un día para ver mi taquería. Víctor. Vamos a hacer el final. El final la vamos a hacer todo el requinto ahora. Ya me puse requinto. Por favor, quiero escuchar un pájaro campana como final. Quiero Pero hacer. final, Bueno, eso. Final. allá, puta. A Pepe y Coca-Cola me llamo ya. Ya, pero no tenés categoría. No, pero a usted le toca. ¿Qué? No, a usted le toca Ahorita. tocar. Ahora Bueno, Víctor. vamos a poner. ¿Cómo te mandé yo estaba vendiendo directorina? Dale. También de la directora de Colán de colegio. Ah, pero ahorita Ya que lo la ya me manda. mandó. Vaya usted.
¿Cómo? En la calle 12. ¿Y por qué calle? Rack de la calle Sí, 12. ¿por qué calle 12? 12th Street Rack es un Oh, lugar, yes. es una calle muy famosa de New Orleans. Se toca con banjo y No, clarinetes. Nueva Nueva Orleans. Orleans. Yeah. Nueva Orleans, ¿verdad? Que el estado de Luisiana. Y allí existía, se llamaba Rose and Grady's, un lugar donde se tocaban solamente jazz. Y este tipo de música, y estaba sobre la calle 12, y el ritmo es el rack de la calle 12. El rack de la calle 12. Está de correo por mi profe. Entonces nos ¿Y necesitamos cuántos un años? bequeja y de calle 12 Tesorín, directamente. ¿cuántos años vivieron ustedes en los Estados Unidos? 24 años y 6 meses. Los Gómez en Estados Unidos. Y Daniel, os pagan de la Hotel 5 estrellas. Ahí qué maravilla, Danielito Mojo para Inmejina. Hotel 5 estrellas, Mar de la Granja. Integrante de ellos. Mamina, qué maravilla. Un seso. ¡Oh! ¡Ahí se Paraguay! Ella dice, entonces mi quemado, guapo. Ahí se ve Timango, hueve a truco, para verlo y también. Cierto. Señor. Increíble. Carlos Agustín. Como guitarrista, muy para ¿Cómo murió hoy? Mírala cómo la gente está escribiendo. Espectacular. Agradecido, señores, pero qué alegría que me da, Rodrigo. Pero el éxito de Víctor, Qué de maravilla. los fans de todo el país, Víctor, te están Qué maravilla. y a vos, Matías también. Muchísimas gracias. También el trío Continental. Vaya, todas las de ahí, y triste, y nada. Un seso. Entonces, está en continuado. No, hay que destacar Matías está en continuado. Fue a actuar a Ciudad del Este, pasó a Yola y hoy está entre amigos. En continuado, Matías. ¿Y aquí allá? Ah, muy por ahí. Y millonario. Son los primeros pasos del artista. Yo, oye, ahora yo te clausura 5 días, me lo estamos con naranja. Maestro Gómez, ¿qué escuchamos? Siempre te espero. Siempre te espero. Es un pedido que llegó, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Ahí va. Si un pequeño sobresalto te dejé oponer, ha de ser mi pensamiento ya estoy valiendo a pedir. Si algunas vez de tus ojos no te quiero te saber, acordate que las mías que tan bueno ser. Cuando mucho hayas volado, hay camino de pepón, regresa a nuestro nido, siempre pero Harold. Cuando mucho hayas volado, hay camino de pepón, regresa a nuestro nido, siempre pero Harold. Si algún día el desengaño de corazón no tú, sabrás cómo hace daño que cobiaron por ahí. Cuántas veces he llorado, cero pape ese año mío, huérfano y desconsolado, me ponen el cambaní. Cuando mucho hayas volado, hay camino de pepón, regresa a nuestro nido, siempre pero Harold. Cuando mucho hayas volado, hay camino de pepón, regresa a nuestro nido,
Marco, esto tenemos que grabar nosotros. Sí. Que tú repetime último acorde por esto. Ahí. Qué lindo tema. ¿Verdad qué le parece al ruido de Tigo? Allá, ya. ¿Cuál se te da? ¿Cómo era? Tírenle. Pega con la hora del Ya patrón, estamos, pega la hora del ya patrón. estamos, ya volvemos. Buena, Patito Fonseca. Profesor Mario Gómez. Sí, espera, ¿sabes? Lo del señor Martínez que falleció, no nos acordamos. ¿Te enteraste vos? Amigo, sí, del Canal 9, nuestro compañero. Silvio Silvio Martínez falleció, amigo de todos los músicos. Comenzamos cantando. Comenzamos todo con en esa él. época. Que en paz descanse, Nuestro Silvio. amigo Silvio. Hombre del medio, de la televisión, uno de los primeros. Sí, señor. Silvio Todos los Martínez. niños. Bueno, nuestros pésames desde acá. Sí, Entonces, para los realmente, familiares entre amigos y está- la gran familia de Acabamos de enterarnos. de la esto. comunicación. Sí. Silvio Martínez, que en paz descanse, amigo. Hiciste mucho por nosotros, que ahora estamos tratando de seguir dentro de la cultura, dentro de la música y dentro de donde Dios nos pone para hacer algo. Silvio, que en paz descanse. Amén. Marcos, lo de Rakiuba. No, le quería comentar a mi amigo Mario, que vive en Ciudad del Este, si por ahí volvés alguna vez y te gusta un lugar exclusivo en la función, Rakiura Country, mi querido Mario. Qué lindo lugar. será. Barrio cerrado, es con calle doble avenida, con pavimento de hormigón armado completo, paseos centrales y hermosos y frondosos árboles, instalación eléctrica subterránea. Rakiura también tiene drenajes pluviales, cloacales subterráneos. Esto y mucho más es Rakiura Country. Los teléfonos 645-021 o 0981 405-152 para cualquier informe. Rakiura, un lugar espectacular, muchachos. Pepe ya yo topata. Ya yo topata, Pepe. Vos tenés tu micrófono. Sí, tiene. ¿Ya te sí, colocaron? Tienen Tengo, sí. Estás colocado con micrófono entonces. Está ahí. Señor Matías Portela, ídolo de Pilar es de hombre. el galán pilarense. Sí, señor. Bate con Yupila. Uy, una Pepe ahí ella va. Está subiendo el agua en Pilar. Él no está enterado, sí. Él anda por las alturas. El agua mineral sí subió de precio. Llévate la Matías. Pura G y paja. Por aquí, ¿para qué nota? Sol. Sol Arriba. mayor. Vengo, me soñé, pero. No, macanea de Ya por cuatro.
Marcos. Gracias. Sí. Buena, Matías. Ay, yo tengo carnaval popular. Viste que tenemos... ¿Te fijaste, compadre, que hay tema del maestro Flores ahora en la guitarra de los requintos de los muchachos? Qué importante, ¿eh? También Víctor y la de Matías. Tenemos un circo espectacular, muchachos, frente al hipódromo. Circo Roland. Acróbatas, contorsionistas, herea. Muchísimos pachazos. A lo menos cobarde. Funciones, viernes 20 y 30 horas. Y sábado y domingo, primera función 17 y 30 y segunda 20 y 30. ¿Este ya arranca esta semana o ya No, está? ¿cómo imaginar? Ya. Así es que si por ahí te Circo interesa... Roland. Roland. Tenemos Roland. una... ¿Tenemos un tema? Víctor. Sí. Tenemos un tema, Víctor. Dale nomás, carito. Dale, puta. bicho ya. Ese. ¿Qué? Primero tú un debutante, mandé ese. ¿Eh? Sí, tocando, man. Caturí. Acompáñale. Muchachos, Señor director, tenemos un corte. volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Como siempre, muchísimas gracias a la gente que nos están escribiendo. Yo realmente estoy muy feliz por eso. Del Chaco llegó un mensaje, muchachos. Fuerte Sí, Olimpo. de Fuerte Olimpo. Saludos a todos los... A toda la gente. A Fuerte Olimpo, mi querido Fuerte Olimpo, a Papi Núñez, José de Boga, a toda la gente de Los Machucas. Merardo Méndez, abrazo para vos, hermano querido. Ese Caco hay un huevo mío, Fuerte Olimpo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que me quería mostrar? Caco Iron, güey, compadre. Sí, señor. Sí, creciste vos. Sí. Muy bien. Tengo la faja reductora Pangao. Y creo que a Matías no le voy a poder aplicar, pero sí a mi amigo Kiko. Faja reductora Pangao. Dismar Salud y Cultura. Todo está en el libro, muchachos Continental. Vos sabés cómo te va a ayudar. Faja Pangao. Dismar Salud y Cultura. 522-610. Y aplicamos esto y mejoramos. Qué lindo suena tu bajo, mi querido amigo. Un placer. Y va a sonar mucho mejor si usas el Pangao. El Pangao. Sí, señor. Gracias, Kiko. Cumple Luis Cascopane. Un gran abrazo a mi amigo Ernesto Totti. Hoy también es su cumpleaños. El 6 de julio es el cumpleaños de nuestra querida sobrina Carmencita Arias. Muchísimas felicidades, mi querida. Saludo ya, aniversario 4 de julio, Centro Cultural Paraguayo Americano. El 4 de julio es la independencia, ¿verdad? Sí, de los Estados Unidos. Así es. A lo mejor a mucha gente de los Chávez Cuera no le gusta, pero yo soy americanista. ¿Qué crees que te diga? Muy bien. Sí, me gusta. De democracia. Ay, claro, democracia.
¿Verdad, señor Coca? Sí, eso dice. Che, eso hay- dice Evo llama- Morales. llamaron cualquier cantidad de gente. Quiero volver. Pues tenemos tiempo. Un chiquitito. Bueno, esta es una guitarra Yamaha electroacústica. Está construida con madera de pino abeto en la tapa. Arce flameado en los costados y tapa trasera. El mango y el clavijero son de caoba. O sea que todo esto es de caoba. La parte electrónica está compuesto por 3 micrófonos. Uno Central. central, otro para las cuerdas graves y un tercero para las cuerdas agudas. O sea que independiente, las bordonas con las primas, digamos. Y el tercero, todo también tiene un volumen central individual, micrófono central, con ecualizador de 3 bandas y también tiene afinador que no está especificado acá. Es una guitarra fenomenal. Marco, ¿cuál es yo guarde más adelante, hermano? Y se río así. ¿Y cómo se afina? Yo estoy tocando ahora. Me avala mi compadre y entre Sí. amigos. ¿Ahora quién le toca a Rodrigo? Yo continúo. Señor Carlos Agustín Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, caballero. Mucho Muy bien. saludada, mola, tío. Tarde pillacho. Bueno, el arriero. El arriero. Contado mesas, ¿verdad? Muy bien. Feliz Carlos. Cual fantasma del olvido por la regia carretera, sobre el lomo de un caballo parejero mira aún, más veloz que el pensamiento, contra el viento cual bandera, y blanca su adorada le murmura lo caigo. Van cruzando hacia la dulce vibración de los recuerdos del arriero con la amada o reliquia guaraní, y poblando va la selva con el eco que es muy lerdo. Lentamente el suspiro se desmaya, bebo y vi. Ella trémula se sigue toda entera al amado, con un dulce y confesado anhelante taromar, mientras tenue es la negrura de la noche acobijado, en sus senos maternales sus amores se acaigan. Fugitiva raza noble, generoso corazón, eres sombra en el selva del gallardo guaraní. Ya no cruzan como antaños tus cantares la región, eres solo una sombra, una sombra. El trío continental. Yo voy a contar algo. Me acuerdo una vez nos vamos a la Alemania, ves años que está se cojan y hoy Hamburgo, ya y Stuttgart, ves ahí ya rati tren pesa lo que sí, hace nada no. Lo que venían de militar, un segundo y muy agua. Bueno, yo quería comprar shampoo y cuera y eso. Entonces nos fuimos a Coca-Cola. ¿Cuántos años viviste vos en Hamburgo? 22 años. Ahí está. Alemán y hoy. Sí, amigo, nos guatás y potás, ya nos vamos caminando y veo hoy los artículos de shampoo. Mira, anda por igual, época. Ay, ¿qué se? No, y la potasio, y qué será muy querida. No, coño, eso no, yo, no, yo guataro y qué. Lo que sí sale una señora y me saluda a mí en alemán y a él le llama la atención. Pero sé, ya hago ahí. No sé, va a ir de cuñecar ahí.
¿Cómo era? ¿Cómo te dijo? De Ecosolución. Por mí. Tiene solución, dice, este muchacho tiene solución. Pero vos, por mí, digo. Vos no- Coca-Cola, vos tenés que más solución. Ahí vamos y que pizarrón de belleza. Volvemos en un momento. Era ese compadre. Sabía que iba a ocurrir eso en algún momento. Pato. Gracias, Pato. Sabía. Pato mentiroso. Sí. A Marco le tenía que haber puesto. No. Sabía que se iba a convertir mi compadre. ¿Por qué eso, Marco? Porque ahora puedes navegar en internet sin factura, mi compadre. Yo soy cerrista y con el nuevo kit prepago de Tigo, por solo 99.000 guaraníes te llevas el modem y un mes de saldo para acceder a internet. Navegás desde donde estés con el kit prepago de Tigo. Arriba la muchachada y la hinchada del Gran Ciclón. Ganadores del gran encuentro solidario de amigos: Pedro Genes, Miguel Vargas de Fernando La Mora, 2 entradas, y Gladys Román, no sé de dónde sea, de la identidad 940, dice 2 entradas también. O sea que Pedro Genes, Miguel Vargas, Gladys Román, retiran acá del canal. Ya está. Entonces, solidaridad de amigos para Jorgito Burgos. Ah, fueron 100 años. 100 100 programas años en vivo. de Gustavo Coll, nuestro compañero. 100 programas, 100 años. En vivo. Ay, juepete, 100 años de Dios. No, 100 programas en vivo. 100 programas. Estado con mi sobrino. Felicidades. Felicidades, compañerazo. Dale. Nos despedimos. Nos despedimos. Yo le agradezco mucho a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente con mis colegas, porque ahora hay gente que nos están escribiendo. Ay, qué maravilla. Gracias a toda la producción por eso. Nos despedimos, le agradecemos muchísimo, Tesorí, Víctor, señor Trío Continental. Gracias, hijo, gracias. Matías Portela, gracias por... Y quiero que te vaya a dormir bien ahora, ¿será? ¿Oíste? Gracias por venir. Realmente... Un tema junto. Termina, vamos a hacer... Ahora vamos a darle la oportunidad a Coca-Cola que toque Bol Resquito. Ya vamos a poner una Pájaro Campana, puede ser. Que comience él. De don Carlos Talavera, Pájaro Campana. Resquito. Allá. Dale, Victoria.